Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a realizar la presentación final del curso de integrador de la Escuela Industrial con el docente Hernández Canchari y Jesús Antonio. Somos el equipo número 2 y los integrantes son Jean-Pierre Castillo, Ximena Hernández, quien les habla, Luca Muñoz, Saldaña y Luis Seje. El análisis del caso, esta empresa actualmente cambió de rubro hace 5 años, ya que ser importadora de telas pasó a ser fabricante de telas, por lo que cambió su nombre de Chavinsac a Textil Chavinsac. Esta empresa desea incursionar en el mercado europeo con 5 tipos de teladril, los cuales son cotón 100, cotón 70, cotón 50, policotón, polirrayón, de las cuales poseen una composición de fibras que son algodón, poliéster, rayón y elastano. El polirrayón posee 60% poliéster y 40% rayón. Bueno, y la empresa nos ha mandado a diseñar un almacén para su producto. El objetivo general es diseñar un almacén para los tipos de teladril, incluyendo la materia prima, equipos y materiales. Los objetivos específicos son diseñar los diagramas de proceso de producción de los distintos tipos de teladril, determinar la metodología de diseño para el producto, determinar el tipo de empaque, los tipos de almacén, y calcular las dimensiones de la materia prima, insumos y producto terminado, y finalmente diseñar el almacén en 2D y 3D teniendo en cuenta las dimensiones de las diferentes zonas. Las fibras. Nosotros tenemos 4 tipos de fibras, los cuales son poliéster, rayón, algodón y elastano, en las cuales tenemos las propiedades físicas y químicas. En las propiedades físicas tenemos, por ejemplo, para el poliéster, 8% de higroscopicidad, y para las propiedades químicas, por ejemplo, que posee alta resistencia al estar en contacto con oxidantes. De igual forma, tenemos propiedades físicas y químicas para el rayón, algodón y elastano. En el diagrama de operación del polirrayón tenemos 8 operaciones, una inspección y una operación combinada, en la cual tenemos 10 operaciones. Y para el diagrama de operaciones de tela cruda, en todo el proceso tenemos 8 operaciones, 2 inspecciones, una operación combinada y en total 11 operaciones. Para el empaque o embalaje para el producto terminado, la bobina posee 1.2 metros de ancho, 20 kilogramos de masa, y el empaque será de polipropileno, ya que es un buen resistente contra los disolventes químicos, también bases y ácidos, ¿no? Y es de bajo costo. Las condiciones ideales para el almacenamiento. Se caracteriza, las condiciones climatológicas de Trujillo, tenemos que tomarla en cuenta por su temperatura, ya que es de 17 grados Celsius a 26 grados Celsius, y su humedad que varía de 19 a 74%. También tenemos que considerar la temperatura, humedad relativa e iluminación para la materia prima, insumos y producto terminado. Como por ejemplo el algodón, que posee una temperatura de 22 grados Celsius a 24 grados Celsius y la humedad relativa de 12 a 33%. Y una iluminación de 50 lux. De igual forma para la materia prima, insumos y productos terminados. En el almacén va a ser un almacén cubierto según la actividad de la empresa, también un almacén general, según el grado de automatización, será un almacén convencional, y según la titularidad, un almacén en propiedad. El pallet es europeo, por lo cual tiene las dimensiones de 1.2 por 1 metro, y el tipo de distribución del almacén será en U, ya que los productos son recibidos por un costado del almacén y son despachados al lado, ¿no? En el lado de la expedición. Los equipos a emplear dentro del almacén son la traspaleta manual de perfil bajo de 1500, el apilador eléctrico retráctil que posee una elevación máxima de 10 metros, y los equipos que se emplean en la zona de embalaje son el manipulador de rollos y la máquina de embalaje. A continuación, mi compañero Gianluca les explicará lo siguiente. Cálculo de masa del tubo de cartón, para lo cual se tiene el gramaje de 2.5 kilogramos por metro cuadrado, el radio interior de 5 centímetros, el espesor de 5 por 10 a la menos 3 metros y el largo de 1.2 metros. Realizando los cálculos adecuados, se llega al área total de 0.7948 metros cuadrados, por lo que la masa del tubo de cartón sale aproximadamente 2 kilogramos. La masa del rollo de tela entonces será de aproximadamente 18 kilogramos. Para el cálculo del diámetro se tiene el supuesto de espesor de la tela de 0.35 milímetros
y se aplica la fórmula del diámetro exterior mediante la espiral de Arquímedes. Para el caso particular de la urdimbre 16.1, trama 16.1, que también será el mismo caso para los casos posteriores, se tiene que el diámetro exterior es de 21,84 centímetros. Entonces, con la tabla que se tiene, se llega al promedio total del diámetro de la bobina de tela de 19,93 centímetros. Para los cálculos relevantes de la bobina de tela, nos valemos del cuadro de la producción mensual y el cuadro encerrado en rojo, aquí, el 29.036 kilogramos, que nos servirá para calcular por regla de 3 la cantidad de rollos de tela, que será de 1.612. Con este número, calculamos la cantidad de pallets, dividimos 1.612 entre 25, ya que por cada pallet habrán 25 rollos de tela, obteniendo 65. Con el total de los pallets, 8.367, se lo divide entre 64, ya que en cada estantería habrán 64 pallets, dando en total 131 estanterías. Cálculos relevantes para la materia prima. De nuevo, nos apoyamos del mismo cuadro de producción mensual, pero para este caso, por ejemplo, nos guiamos del cotón 70. En total, 865.733. Sin embargo, el cotón 70 posee 70% algodón, 27% poliéster y 3% elastano. Por regla de 3 se llegan los valores que se expresan en la tabla y finalmente se completan los siguientes valores para calcular la composición de fibras en lo que tiene que ver con la materia prima. Asimismo, consideramos un desperdicio de las fibras del 5%, ya que en realidad se necesita un poco más porque todo proceso no llega al 100%. Consideramos un 5% más y entonces estos son los valores de materia prima para solicitar a la gerencia de lo que realmente se necesita. Cálculos relevantes de la materia prima con respecto a los fardos. El volumen de fardo será 0.7 por 0.9 por 0.6, dado que estas son las dimensiones del fardo. Se obtiene el valor de volumen y ahora procedemos a hallar la masa y el número total de fardos con los datos que se aprecian allí. Se calcula también entonces y se llega a que 14.501 fardos para el algodón. De manera análoga para el poliéster, rayón y elastano. En un pallet habrán 4 fardos, entonces se necesita 3.626 pallets para el algodón, dando un total de 4.342. Se realizan los siguientes cálculos, de nuevo, de manera análoga, y se llega a la cantidad de estanterías, va a ser de 68. Cálculos relevantes para los tubos de cartón. Se obtienen las dimensiones de las cajas que se aprecian allí, y se calculan las cajas necesarias mensuales para almacenar esos tubos de cartón, dando 13.038. De manera análoga, por regla de 3 simple, se llega a los pallets 2.173 y las estanterías, que son 34. Para los cálculos relevantes de las bobinas de hilo, se tiene el supuesto de 1.4 kilogramos y se calculan los siguientes cálculos. Se calcula, por ejemplo, aquí la cantidad de bobinas de hilo, la masa total de materia prima sobre la masa de materia prima en una bobina, dando 865.078 bobinas de hilo del cotón 100. Se calcula el número de cajas y se llega a 72.090 en la cantidad de cajas. La cantidad de pallets será de 6.989 y la cantidad de estanterías va a ser de 110. El tamaño de las estanterías es de 20 metros de largo, 2.7 metros de ancho y 7 metros de altura. Vale añadir que se tratan de estanterías dobles, ya que en realidad una estantería simple entonces tendría 1.35 metros de ancho. Y justamente para este caso 2.7 metros de ancho como estantería doble. Todos estos datos han sido calculados mensualmente y se aprecian en la tabla, en esta tabla. Sin embargo, nosotros dividimos entre 3 y los agrupamos en 4 subdivisiones o zonas. Esto para la propuesta de diseño de nuestro almacén, ya que se desea mostrar el número de estanterías relacionado al plan de producción semanal. Entonces, se obtiene que para la materia prima, insumos, bobina de hilo y bobina de tela, se tiene un número de estanterías de 23, 12, 37 y 44. Comenzaremos definiendo lo que es un programa de producción. ¿Qué es un programa de producción? Como su mismo nombre lo dice, es programar dentro de un calendario las actividades de producción. ¿Cuál va a ser nuestra programación? Va a ser una programación mensual, como lo podrán verificar en el cuadro del lado derecho. La empresa va a trabajar 24 horas del día, 7 días de la semana y 30 días del mes. Para nosotros poder cumplir con esta programación, evidentemente la empresa va a tener que tener 3 turnos por día. A continuación, por ejemplo, nosotros para poder evaluar cuántas máquinas se van a utilizar para poder cumplir con el plan de producción, estamos utilizando como ejemplo la máquina tejedora. La máquina tejedora tiene una máquina ideal, está produciendo 576 metros de tela.
pero evidentemente las máquinas no son perfectas. Estamos aduciendo nosotros que va a tener un rendimiento del 93%, lo cual va a producir 535.68 metros de tela por turno. Bien, por turno. Realizando cálculos matemáticos podremos verificar cuánto va a ser su producción diaria, su producción mensual, la producción semanal, y cuántas máquinas vamos a necesitar para poder cumplir con este plan de producción que la misma empresa nos ha brindado, ¿no? ¿Cuántas máquinas se necesitan de la máquina tejedora? 48 máquinas. De la misma manera, nosotros hemos hallado para las demás máquinas. Bien, este es un pequeño cuadro resumen para que ustedes puedan verificar el número de máquinas necesarias por día para poder cumplir con el plan de producción que la misma empresa nos ha brindado. ¿Qué tipo de embalaje se va a utilizar dentro del almacén? Bien, se va a utilizar un embalaje semiautomático. ¿Por qué semiautomático? Porque se combina la mano del hombre con, con el uso de máquinas. Bien, ¿por qué utilizar máquinas? ¿No? ¿Por qué? Bien, ¿por qué? Porque el trabajador va a maniobrar con una bobina de tela que pesa 20 kilos. Bien, y por seguridad y por ergonomía, obviamente seguridad del mismo trabajador, y por ergonomía se va a tener que utilizar máquinas para poder maniobrar estas bobinas de tela. ¿Bien? Aparte de esto, que también va a reducir el tiempo del embalado del mismo producto. A continuación presento al lado izquierdo el DOP del empaquetado de telas. ¿Qué es lo que ingresa? Evidentemente las bobinas de telas pasan por una cierta cantidad de procesos para que finalmente las bobinas de telas estén ya colocadas sobre un pallet. ¿Cuántas? 25 bobinas de tela. ¿Bien? 25 bobinas de tela dentro de un pallet. Al lado derecho podremos verificar el DOP o el diagrama de operación de procesos del embalado de este pallet ya con las bobinas de tela, ¿no? Que ingresa, obviamente, el pallet con las bobinas de tela y que nos da como resultado, después de una cierta cantidad de procesos, un pallet con los rollos ya embalados. ¿Cuáles son las dimensiones del ambiente de embalaje? Bien, es muy importante mencionarlo. Va a tener un largo de 37,14 metros de largo, 8 metros de ancho, va a tener 10 mesas. ¿Cuáles son las dimensiones de estas mesas? Es de 1.6 de largo por 1 de ancho. Esas van a ser las mesas, van a tener una separación de 3 metros. ¿Para qué? Para que entre mesa y mesa pueda maniobrar lo que sería el traspallet o en todo caso una apiladora eléctrica, ¿no? Lo cual nos da un área total de 297,12 metros cuadrados. Ahora vamos a verificar, por ejemplo, cuántas máquinas embaladoras vamos a necesitar. El pallet contiene 25 bobinas de tela. ¿Cuántas pallets mensual se van a necesitar? 8.367. ¿Cuántos diarios? 279. ¿Cuánto es la capacidad de la máquina embaladora? Por hora. Te embala 40 pallets por hora. Y la capacidad de la máquina embaladora diaria va a ser de 960. Si nosotros necesitamos 279 pallets diarios y la máquina me embala 960 al día, evidentemente solamente vamos a necesitar una sola máquina. Continuando con la exposición, vamos a ver las restricciones para tener en cuenta, ¿no?, en el diseño de la opción. Debemos conocer el volumen de la actividad de la empresa. También debemos conocer el tipo de las mercancías que la empresa va a desarrollar, ¿no? Como puede ser la materia prima, las fibras, el producto terminado que vienen a ser los rollos, control y gestión de la unidad de carga, vienen a ser los pallets, y la seguridad, ¿no?, los aspersores o extintores que ellos puedan poseer, ¿no? También debemos conocer los pasillos de circulación, que estas deben estar con unas dimensiones de 4 metros en el caso de que fuesen de operación, y las puertas de carga y descarga. A continuación vemos las especificaciones para las áreas, ¿no? Para la zona de picking debemos considerar que el operario no cargue mucho peso. En las señalizaciones del suelo también debemos ver que debe estar marcado tanto para el paso de máquinas y para el paso peatonal. Y los colores de seguridad, ¿no?, como son el rojo, amarillo, verde y azul. También debemos considerar las puertas de emergencia. Estas son las principales zonas que debemos también tener sus consideraciones, ¿no? Zona de almacenamiento, que debe tener los pasillos de circulación y de servicio, zona de muelles, y que debe tener la utilización del almacén y situación de los muelles, la recepción en donde se va a indicar si la orden de pedido es la correcta, en la zona de picking en donde se va a diseñar la zona de trabajo donde va a laborar el operario, y la zona de oficina, que como mínimo debe ser de 3 metros de ancho y 3 metros de largo. Ahora vamos a ver los planos en plano en 3D, ¿no? Al final de la exposición vamos a ver el video en 3D. A continuación vemos el plano en 2D, donde tiene las dimensiones de 78.36 metros de ancho y de largo tiene 175 metros, el cual nos da un área total de 13.713 metros.
cuadrado. Ahora vemos las zonas auxiliares con un poco más de acercamiento. Podemos ver las dimensiones, la zona de despacho también, la zona de picking, la zona de recepción. A continuación vemos la zona de almacenamiento, sus dimensiones. También debemos considerar las dimensiones del pasillo y las dimensiones del pasillo donde va a ser donde el montacarga va a ser la operación también, que debe ser de 4 metros como máximo. Dale. Para continuar con la exposición, la metodología y diseño de nuestro prenda de vestir está basada en la Alejandra Gutiérrez. Ella con su equipo de trabajo divide en 4 fases su diseño de una prenda de vestir también. En la recopilación de información sobre el mercado actual, en validar y repasar esa información recopilada, en realizar un análisis de Trend Victory, y por último, diseñar la prenda según esa información extraída del Trend Victory. Análisis secuencial en el diseño de nuestra prenda textil. Análisis notativo. Es una blusa, una prenda de vestir, manga larga, cubre el torso y los brazos, color rojo, talla small y con botones de resina, cuello camisero y puño doble redondo. Análisis connotativo. Al ser fabricado un material sintético, garantiza la alta calidad y durabilidad. Además, posee un alto nivel de trazabilidad y suavidad, el cual se aprecia en momento por ser material de polirayon. Análisis pragmático. La blusa roja talla small brinda seguridad y confianza al cliente, empezando por su distintiva calidad y elegancia, que permite que respalde de su capacidad y seguridad del cliente al momento de probarse la prenda. Además, esta prenda permite mostrar un cuerpo esbelto que resalta su figura femenina, dando un toque de elegancia único. En nuestra ficha técnica, tenemos, es dirigida por la empresa Steel Chavisac. Tiene la descripción de nuestra blusa, una imagen de referencial para la blusa, la descripción técnica en los materiales, siendo lo principal el polirayón, 60% poliéster y 40% rayón, y para finalizar el esquema de la prenda, teniendo el número de piezas de la misma prenda. Conclusiones: el DOP de los tipos de teladril para el cotton 100, el cotton 70, cotton 50, policotton y por el rayón. Se concluye que la metodología determinada por nuestro grupo se enfoca en Alejandra Gutiérrez Mejía para un diseño de una prenda a vestir. El empaque empleado para nuestro producto terminado, para la zona de producción y de embalaje, son las bolsas de polipropileno. Se ha logrado identificar para el diseño de nuestro almacén. Es un almacén general, un almacén convencional y es propiedad de la empresa. Se ha logrado determinar las divisiones de materia prima, de insumos y producto terminado. Además, se ha llegado a la conclusión para el dimensionamiento total del almacén: 78.36 por 175 metros, con un área total de 13.713 metros cuadrados y una altura de 10 metros. Se sugiere que, recomendaciones, se sugiere que en el diagrama, en el DOP, se centre más también en la elasticidad de cada fibra, para una diferencia más significativa y cualitativa para el proceso de producción. La metodología de Harlan Gutiérrez es importante que también tenga ejemplos obvios, tenga ejemplos para Perú. Se recomienda también, además de nuestra bolsa de polipropileno como empaque para nuestro producto terminado, también la bolsa de polipropileno. Se recomienda tener muy claro las características propias de lo que se va a almacenar, como también la logística de la propia empresa. Es importante mantener las condiciones de almacenamiento para conservación del producto y para asegurar su calidad. Para tener una mayor precisión para el dimensionamiento del almacén, es necesario tener explicaciones más claras como el terreno del almacén y distintos datos como producto terminado, materia prima e insumos. Para finalizar el plano 3D de nuestro almacén, teniendo acá la parte exterior con los camiones, la parte de ingreso,
los pasillos, diferentes pasillos, las señalizaciones, el fardo de tela, la bobina de tela, sus insumos, las señalizaciones, acá también más insumos, una vista superior, la zona de recepción y la zona de despacho, como también la zona de picking, un acercamiento de zona de recepción, zona de picking y la zona de despacho, una zona de maquinarias, los baños y la oficina, como nuestro de auxiliar. Muchas gracias por escuchar la exposición.